¿Qué tal? Buenos días. Como comentaba Julia, en primer lugar agradeceros vuestra asistencia y animaros a que este webinar sea lo máximamente participativo posible, que aquellas dudas, cuestiones que podáis tener nos las podáis trasladar y que entre todos pues podamos un poco aportar luz. Nos encontramos sin duda en un momento de profundos cambios en materia de protección de datos, bien derivados de la propia gestión de la pandemia que llevamos meses viviendo, donde el auge de las nuevas tecnologías, desde luego, ha tenido un impacto muy importante, y ahí tenemos cuestiones referentes a la toma de temperaturas, por ejemplo, u otro tipo de aspectos. Pero también en las 2 últimas semanas hemos tenido dos hechos que sin duda tienen un impacto muy importante, no solamente en las entidades públicas y privadas como responsables de tratamiento, sino también en relación con los servicios que estamos prestando a terceros. En este sentido, la semana pasada, como vamos a analizar en este webinar, tuvimos la resolución del Tribunal Europeo por el que se invalidaba el Privacy Shield, algo que, como veremos, era una segunda parte de aquel Safe Harbor que tuvimos, y algunos lo consideraban incluso una crónica de una muerte anunciada, en tanto las garantías no podían ser aportadas. Pero esta misma semana hemos tenido otro hecho noticiable con fuerte impacto en todas las entidades a nivel europeo y sobre todo a nivel nacional, que era esa nueva guía de cookies que hacía pública la Agencia Española de Protección de Datos, amoldándose un poco también al criterio del propio Comité Europeo. Animaros en ese sentido, que podáis seguir las diferentes publicaciones de ECIJA, notas que iremos sacando, y teniendo en cuenta además que en este caso de las cookies se establece un plazo de moratoria de 3 meses, que nos iríamos a finales de octubre, para poder estar adecuados. Algo que sin duda va a tener ese impacto a nivel empresarial, teniendo en cuenta los esfuerzos que se han hecho previamente y los ajustes, no solamente desde el punto de vista legal, sino también de sistemas organizativos que vamos a tener que abordar. Sin duda, el tema de hoy genera una gran incertidumbre en las empresas, como veremos. Tendremos que abordar un plan de actuación, es decir, frente a todas esas cuestiones que han ido saliendo, es decir, el día a día realmente cómo vamos a impactar, pero también, y un poco para que podamos tener este webinar incluso desde una visión un poco más amplia, es un aviso a navegantes al final de esta resolución con respecto a otras transferencias internacionales que podamos estar realizando a países que no gocen de ese nivel adecuado de protección, con lo cual de fondo también tendremos que tener en cuenta esas garantías de las que vamos a ir hablando. Sin más, doy la palabra a mi compañero Javier, manager del área de privacidad y protección de datos de la firma, que va a iniciar este webinar. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias, Dani, por la introducción, y gracias a todos vosotros por asistir. Bueno, pues como podéis ver en el título de esta slide, por lo que vamos a empezar hablando en esta presentación, que ya lo adelantaba Daniel, es Privacy Shield, la historia se repite. ¿Por qué la historia se repite? Bueno, como ya bien sabemos todos los que estamos aquí, en el año 2015, en octubre de 2015, ya sufrimos un primer sobresalto cuando se anuló la vigencia de Safe Harbor. En realidad, si recordáis, cuando aquello pasó, las reacciones fueron ciertamente similares a las que ahora estamos viviendo, pero lo cierto es que en todo momento se hablaba de que era necesario suspender los efectos de Safe Harbor para que apareciese un instrumento, un mecanismo mejor desarrollado, un mecanismo más moderno, que efectivamente permitiese o garantizase la salvaguarda de los derechos y libertades de los interesados. Ese mecanismo que con esa tan buena idea nació, con tan buenas intenciones nació, es lo que se vino a denominar Privacy Shield, ¿vale? Privacy Shield ha estado vigente durante todos estos años, pero lo cierto es que desde su nacimiento nació con cierta controversia, con ciertas dudas. La realidad es que desde que nació, una vez que se analizaron o se estudiaron los mecanismos que aportaba, la realidad es que no se apreciaba una gran diferencia con lo que en su día podía apreciar Safe Harbor. Es verdad que incluía mecanismos como, por ejemplo, la figura del defensor del pueblo, que sí que, bueno, permitía al menos justificar teóricamente o justificar sobre el papel el por qué se permitía o por qué sí este nuevo mecanismo sí se consideraba adecuado, ¿vale? Desde el año 2016, en el que fue aprobado,
Gran parte de las transferencias internacionales de datos que se han venido realizando, como bien sabéis, en base o en virtud de este mecanismo, ¿vale? Las transferencias tanto responsable a responsable, las transferencias tanto responsable con proveedor, con encargado de tratamiento, que quizás sean las que a día de hoy más nos preocupan, porque de pronto, de un día para otro, nos hemos encontrado con que esos partners que hasta ahora nos aportaban garantías que no solo nosotros como responsables del tratamiento o incluso como encargados del tratamiento que contamos con otros subencargados considerábamos adecuadas, sino que es que era la propia Comisión, la Comisión Europea, la que consideraba que estos proveedores, en la medida en que estuviesen adheridos a Privacy Shield o que hubiésemos suscrito con ellos unas cláusulas contractuales tipo, como luego veremos, o que existiesen cualquier otro mecanismo para otorgar las garantías adecuadas, eran receptores idóneos de nuestra información, ¿vale? Por lo tanto, como decía, nos encontramos de un día para otro con que esto ya no es así. Esto impacta, en realidad, la realización de transferencias internacionales de datos impacta directamente en las empresas, por eso estáis todos aquí, porque es algo que os afecta directamente y que realmente, como es el título de esta presentación o de este webinar, nos hace preguntarnos a todos, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? El pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como más adelante veremos, ha sido valiente, pero la realidad es que nos ha dejado a todos en una situación de incertidumbre y una situación de la que, no nos engañemos, se puede derivar un perjuicio económico, cuanto menos por la reasignación de recursos que necesariamente se va a tener que realizar, ¿vale? Pero no tenemos que obviar que esto afecta a las empresas, que afecta también a los prestadores de servicio que están establecidos en la otra parte afectada, que están establecidos en Estados Unidos y que a día de hoy estaban recibiendo nuestra información, y para los que recibir información de empresas europeas era una línea de negocio fundamental. Tenemos que tener en cuenta que Europa está mucho más regulada, es pionera en algunos aspectos normativos y sí que cuenta con un marco de cumplimiento, de respeto por la privacidad, que prácticamente es el estándar mundial en este sentido, pero tecnológicamente están mucho más avanzados, por lo menos a nivel de gestión de la información o explotación de la información en Estados Unidos o en determinados países del continente asiático. Bien, pues estos proveedores de servicios tecnológicos que están establecidos en Estados Unidos, lógicamente se ven con una situación que para ellos puede ser crítica, porque van a perder una masa fundamental de clientes. Pero además esto también afecta, y es algo que se tiene que tener en cuenta y que es necesario comentar, también afecta a los países que gozan de un nivel adecuado de protección. ¿Por qué? Pues porque a partir de ahora se tienen que dar dos circunstancias para ellos. Una, ciertamente ventajosa, y es que se van a convertir en hubs tecnológicos de relevancia. Si bien sobre el papel ya lo eran por las especiales circunstancias que tenían, por ese especial o ese nivel adecuado de protección que podían ofrecer, pero la realidad es que ahora sí que se han convertido prácticamente en la única alternativa existente. O tratas los datos dentro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, o tienes que recurrir a uno de estos países. Pero también la decisión del TJUE se puede interpretar en un sentido más amplio. Y es que no nos olvidemos que Privacy Shield parte de una decisión de adecuación que también es reconocida a estos estados. Por lo tanto, si se llegase a apreciar, si ahora el señor Schrems, que parece que ha quedado un poco más desocupado durante este veraneo, tiene nuevas iniciativas y se le ocurren nuevas cosas, lo cierto es que cualquiera de estas decisiones que establecieron un nivel adecuado de protección para estos países también podría revocarse, también podría anularse. Por lo tanto, estos países no solo tienen que aprovecharse de la situación ventajosa, sino que tienen que ser muy cuidadosos con que efectivamente su normativa, su marco normativo respete los principios establecidos
no solo en el Reglamento General de Protección de Datos, sino en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, sobre la que pivotan todas las exigencias establecidas por el Reglamento General de Protección de Datos. Muy brevemente, por hacer un poco de memoria, la historia de Privacy Shield, como comentábamos antes, fue aprobado en el año 2016 y desde el principio, como os decía anteriormente, bueno, pues existían ciertas dudas, pero la realidad es que como vino a ser un mecanismo que facilitó muchísimo la labor a las empresas, pues fue asumido. Podían existir ciertas dudas respecto a su aplicabilidad efectiva o su eficacia real. Bueno, efectivamente podían existir, pero si era bueno para la comisión, ¿por qué no iba a ser bueno para las empresas? Fue revisado en el año 2017 y se consideró que efectivamente estaba funcionando bien, pero ya empezaron a aparecer las primeras voces de alarma. De hecho, cuando llegó su revisión en el año 2018, ya se llevó a cabo bajo la amenaza de que podía ocurrir lo que finalmente ha ocurrido. Si no se aplicaban medidas reactivas, Privacy Shield iba a ser anulado. Volvió a ser revisado por la comisión y ya estableció un warning. Ya levantó la mano y dijo: Privacy Shield sigue funcionando, es una medida eficaz, pero hay aspectos que es necesario corregir. Estos aspectos no se han corregido. De hecho, el propio gobierno de Estados Unidos ha reconocido que efectivamente hay derechos de los ciudadanos europeos que ni respeta ni puede respetar, porque es contrario a su normativa, a sus programas de vigilancia para garantizar la seguridad nacional. Como bien sabéis, para cualquier país la seguridad nacional es algo relevante, quizá más para Estados Unidos, quizá más para este gobierno que lo enarbola como bandera, pero lo cierto es que no van a cesar en hacer algo que para ellos es fundamental porque contradiga los derechos de los ciudadanos europeos. Por lo tanto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una decisión valiente, aplaudida prácticamente de una manera unitaria por las autoridades de control, quizá no tanto por las empresas, porque la situación no es fácil, en la que nos ha sumido a todos no es fácil y es de una gran incertidumbre, pero lo cierto es que Privacy Shield, como mecanismo más empleado para la realización de transferencias internacionales a Estados Unidos, ha sido anulado. La resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como comentábamos, ha considerado que la decisión que consideraba que el escudo de privacidad era un mecanismo idóneo para la realización de transferencias es inválida, ¿vale? Este matiz es importante porque tiene un componente detrás de ello, y es que luego veremos que Estados Unidos realmente a nivel gubernamental no ha sufrido o no ha manifestado una especial preocupación. Ellos consideran que es un mecanismo que sigue siendo válido y es un mecanismo que ellos consideran que tiene que seguir estando vigente. Y lo cierto es que lo que están diciendo, aunque desde el punto de vista práctico no tenga excesivo sentido, desde el punto de vista teórico sí lo tiene, porque lo que ha venido a anular el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es la decisión adoptada por la Comisión, no Privacy Shield en sí. Es decir, Privacy Shield sigue siendo válido. Y quizá más adelante, luego dejaré, seguro que Dani nos habla más de ello, pero quizá Privacy Shield pueda ser usado por el Reino Unido como mecanismo para legitimar sus transferencias, ¿vale? Quizá por eso esa cierta inmovilidad por parte del gobierno de Estados Unidos de considerar que es fundamental que Privacy Shield siga resultando vigente, ¿vale? ¿Por qué el Tribunal de Justicia tomó esta decisión tan arriesgada o tan disruptiva? Bueno, pues lo que comentábamos antes, porque sencillamente considera que no se respetan los derechos efectivos y exigibles que ostentamos los ciudadanos europeos en virtud de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y que además de no respetarse esos derechos, no se establecen mecanismos eficaces para la interposición de recursos administrativos o acciones judiciales que sean efectivos. Os recuerdo que el propio gobierno de Estados Unidos ha reconocido que esto es así, que efectivamente no existen mecanismos efectivos para que los ciudadanos europeos o los mecanismos o los ciudadanos protegidos por el Reglamento General de Protección de Datos
ejercitamos los derechos que nos son reconocidos por la normativa, ¿vale? También el principio de todo, como decíamos, es esta interferencia con los derechos fundamentales reconocidos en la Unión Europea, ¿vale? Reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Tenemos que tener en cuenta que cualquier decisión de adecuación parte necesariamente de tener la seguridad absoluta de que existe una equivalencia entre regímenes, ¿vale? Entre que el marco normativo establecido en la normativa europea para garantizar el respeto por la privacidad es exactamente el mismo que en cualquier país, en cualquier estado o con cualquier grupo de interesados que tenga reconocido este nivel adecuado de protección. ¿Y qué ha pasado en este caso? Sencillamente que esa garantía de equivalencia se ha perdido. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que ha venido a considerar es que esa equivalencia no es real, no existe. Y por lo tanto no puede existir un nivel adecuado de protección con estas entidades establecidas en Estados Unidos, ¿vale? Pero no solo ha venido a pronunciarse respecto a Privacy Shield, sino que quizá la cuestión más relevante, aunque no sea la que acapara todos los titulares, sí que ha sido la más relevante, ha sido el pronunciamiento, el examen realizado sobre las cláusulas contractuales tipo. Porque sobre las cláusulas contractuales tipo, lo que ha venido a decir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que siguen siendo vigentes, que la decisión que amparaba la utilización de las cláusulas contractuales tipo sigue siendo vigente. Lo que ocurre es que como medida de otorgamiento de las garantías adecuadas, igualmente lo que tiene es que garantizar, su objetivo era garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas por el Reglamento General de Protección de Datos. Es decir, lo que viene a servir es como mecanismo para garantizar esa equivalencia que era exigida. Pero ¿cuál es el problema? Que como ha sido resaltado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y como creo que es algo que todos ya acertábamos a presumir, a considerar, es que las cláusulas contractuales tipo, como su propio nombre indica, es un mecanismo que vincula a las partes firmantes del documento, pero no es un documento eficaz, no es un mecanismo eficaz en absoluto para obligar a un determinado gobierno o a un determinado país. Su propia esencia contractual hace que esto sea así y realmente ningún país de facto va a admitir que dos partes que hayan suscrito un contrato le obliguen cuando no son parte, cuando este gobierno no es parte del contrato. Quizá a día de hoy, a partir de este pronunciamiento, empiecen a aparecer mecanismos legislativos nacionales que permitan que esto sea así. Pero lo cierto es que a día de hoy no lo es. Entonces, el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea viene a decir que con la redacción estándar que tienen estas cláusulas contractuales, no se garantiza que todos los estados, que todos los gobiernos, que todos los marcos obligacionales receptores de países que sean destinatarios de la información cumplan con los principios esenciales y respeten los derechos fundamentales reconocidos por el Reglamento General de Protección de Datos. Es decir, que en ausencia de medidas adicionales no podrán emplearse estas cláusulas contractuales tipo para llevar a cabo la transferencia internacional de datos a ningún país, ya no solo a Estados Unidos, es decir, a ningún país que no respete estos mínimos establecidos por la normativa de protección de datos, ¿vale? Por lo tanto, como luego se explicará Daniel, establece la necesidad de aportar garantías adicionales sobre estas cláusulas contractuales tipo establecidas por la normativa. Bien, asimismo, recuerda, porque era algo que ya viene establecido en la propia normativa, que las autoridades de control deberán prohibir o suspender las transferencias internacionales de datos que no garanticen el nivel adecuado de protección o un nivel equivalente al exigido por el Reglamento General de Protección de Datos. Pero cuando uno leía la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la idea que se iba formando en su cabeza
yo creo que para todos era, ok, pero estas medidas adicionales me vendrán reconocidas o me vendrán establecidas por la Comisión, por el Comité Europeo de Protección de Datos, por algún organismo, incluso por las autoridades nacionales. Es decir, será la propia Administración la que me facilitará ese mecanismo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se desmarca en ese sentido y dice que no es así, que la responsabilidad recae tanto en el importador como en el exportador de la información, que no puede dependerse, no puede supeditarse cualquier reacción, cualquier medida reactiva en este sentido a un pronunciamiento por parte de la Administración, sino que corresponde a los sujetos obligados por el Reglamento General de Protección de Datos la adopción de estas medidas adicionales que permitan la salvaguarda de los derechos fundamentales de los ciudadanos protegidos por el Reglamento General de Protección de Datos. Pero estas medidas, como bien sabéis, como establece el reglamento y como podéis ver, como establece el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y como podéis ver en esta diapositiva, no se definen. Es decir, corresponde a cada uno de los responsables evaluar cuáles son las que es preciso adoptar para continuar realizando esa transferencia internacional de datos. Pero lo que sí prevé la propia sentencia, que es algo que ya viene reconocido por el reglamento, pero resulta relevante que sí que el propio tribunal lo quiera sacar a colación, la curia lo quiera sacar a colación, es que cuando las transferencias no se puedan seguir llevando a cabo, los datos deberán devolverse. Es decir, no define, no se pronuncia sobre cuál ha de ser este mecanismo, pero sí se pronuncia sobre qué ha de ocurrir cuando se realice una transferencia que no se puede seguir realizando, es decir, cuando cesen estas transferencias. Por un lado, establecen esta capacidad de reacción por parte de las autoridades de control y también establece la necesidad de que estos datos sean inmediatamente devueltos al espacio económico europeo. Es decir, que no permanezcan en Estados Unidos porque entonces estarían sujetas a esta potestad del gobierno de Estados Unidos de exigir las mismas y de acceder a esta información para la que, en opinión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no están legitimados en la medida en la que no respetan los derechos fundamentales para los sujetos protegidos por el Reglamento General de Protección de Datos, como comentábamos. Asimismo, establece la facultad de que aquellos responsables que se vean en la obligación de seguir realizándolas porque no encuentran un mecanismo para poder corregir esta situación, para poder traerse los datos a la Unión Europea, a un Estado con un nivel adecuado de protección o para aplicar estas medidas adecuadas, que puedan dirigirse a sus autoridades nacionales de control correspondientes para que evalúen cuál es el escenario en el que se encuentran. Pero realmente parece muy poco probable que a día de hoy cualquier autoridad nacional de control se pronuncie en contra de lo que ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por lo tanto, parece previsible que este mecanismo, que esta opción siempre tendrá como resultado la anulación de la transferencia y que, por lo tanto, desencadenará el escenario que comentábamos anteriormente. Simplemente de una manera muy breve y para terminar, vamos a enunciar los pronunciamientos que han ido teniendo los distintos organismos o las autoridades nacionales de control. El Comité Europeo de Protección de Datos, que quizá es con el que más sentido práctico se ha pronunciado, ha venido a establecer, por un lado, la necesidad de la evaluación de los distintos responsables o de los distintos importadores o exportadores de la información, de evaluar cuál es el marco obligacional de los países de destino para conocer si sí son capaces de otorgar estas garantías adecuadas o si no lo son, cuáles son estas medidas adicionales que es necesario aportar. Ha llevado a cabo unas pautas, ha establecido unas directrices mínimas de cómo debe llevarse a cabo esta evaluación y, sobre todo, ha dicho que procederá a analizar, a evaluar cuáles pueden ser estas medidas adicionales a las incluidas en las cláusulas contractuales. Medidas que incluso considera que pueden ser jurídicas, organizativas o técnicas. Es decir,
no solo estamos hablando de medidas que organizativamente permitan llevar a cabo la transferencia, sino también abre la puerta a que puedan ser medidas técnicas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, en el momento que se produzca este pronunciamiento, sin duda, será de gran relevancia, pero no podemos obviar lo que establece directamente la sentencia, y es que la obligación de aplicar medidas que corrijan esta desviación respecto al cumplimiento del reglamento no corresponden a la Administración o a estos organismos, sino que corresponden a los sujetos obligados. Por lo tanto, estas medidas serán de gran utilidad, serán consideradas como buenas prácticas y como el camino que quizá todos nos animemos a seguir, pero lo cierto es que no podemos esperar a que estén para adoptar medidas reactivas. El supervisor realmente se ha pronunciado de una manera bastante somera, reconoce la vigencia de las cláusulas contractuales tipo, pero sí recuerda o insiste en esa necesidad de otorgar medidas adicionales. Por parte de Alemania, una postura bastante similar, que sí que invita necesariamente a esta evaluación y la adopción de medidas que sean adecuadas, pero de una manera bastante valiente la comisionada de Berlín directamente ha dicho que si esas medidas no se pueden establecer con garantías, que los datos tienen que volver al espacio económico europeo y tienen que salir inmediatamente de Estados Unidos. Lógicamente, aunque eso conlleve la ruptura de los acuerdos establecidos con los proveedores de servicios establecidos en dicho país. Holanda, por su parte, sí que ha insistido en que la Comisión debe establecer un nuevo régimen para dichas transferencias, que es una interpretación muy similar a la que ha establecido Estados Unidos, es decir, abogar por ese mecanismo que establezca un marco de seguridad no puede venir establecido por los responsables, por los importadores o por los exportadores, sino que tiene que venir establecido por la propia Comisión Europea, que es la que en su día aprobó Privacy Shield, que ahora ha resultado que no era el mecanismo eficaz. Y quizá un poco disonante ha sido Irlanda en el sentido de que realmente consideran que ni siquiera las cláusulas contractuales tipo son eficaces como mecanismo para realizar transferencias internacionales, ya que establece que esas medidas nunca van a ser capaces de obligar a un Estado. Simplemente para terminar, y aunque a nosotros en Écija nunca nos gusta el discurso del miedo, sino que lo que siempre preferimos es centrarnos en lo positivo y buscar medidas reactivas, no tenemos que olvidar que la realización de transferencias internacionales que sin contar con una legitimación para ello, sin aportar las garantías adecuadas, es constitutivo de una infracción muy grave que, como bien sabéis todos, puede ser constitutiva de una sanción económica de hasta 20 millones de euros o un 4% del volumen de negocio total anual del grupo. Asimismo, podría conllevar incluso la paralización del tratamiento, podría llegar a bloquearse esa información, el bloqueo de los datos y la cesación del tratamiento, es decir, la propia agencia podría impedirnos seguir tratando esa información, que tened en cuenta que si estamos hablando de información de nuestros empleados o principalmente de nuestros clientes, nos llevaría a una situación muy compleja y que nos impediría sencillamente seguir desarrollando nuestra actividad, pero además no solo tenemos que temer las sanciones económicas o esas decisiones administrativas que nos impidiesen seguir continuando el tratamiento, sino que es que podrá haber reclamaciones por parte de los interesados, por parte de los afectados, en caso de que consideren que las decisiones que hemos tomado en relación con las transferencias de datos que se siguen llevando a cabo menoscaban sus derechos, podrían pedirnos indemnizaciones en este sentido, pero indudablemente quizá donde está el mayor impacto, más allá del reputacional, que también nos afectaría, pero lo cierto es que a día de hoy afectaría a todas las empresas. Por lo tanto, quizá el mayor daño reputacional estimable será para aquellas empresas que se queden atrás, que no apliquen medidas y que sí que puedan ser sancionadas porque no han hecho absolutamente nada. Pero aquellas que sí que adopten medidas reactivas para corregir la situación,
en principio no tendrán tanta superficie de riesgo para asumir este tipo de daños reputacionales por la sencilla razón de que estarán en la misma situación que cualquier otra empresa. Pero, como os decía, quizá el mayor impacto será el empresarial, porque teniendo en cuenta que no está siendo un año sencillo, teniendo en cuenta que en este 2020 ya ha ocurrido todo lo que podía ocurrir, ahora encima nos encontramos con esta necesidad de tener que ponernos a revisar todos nuestros proveedores, todos los importadores de la información establecidos en un principio en Estados Unidos, aunque esto será extensible a todos los países, con la consiguiente asignación de recursos que esto conlleva y con la consiguiente asignación de partidas presupuestarias que esta nueva contratación puede conllevar. Y ya, sin más, vamos a lo importante que realmente es muy bien. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer? Que os lo va a explicar Daniel. Perfecto. Muchas gracias, Javi. Desde luego, el panorama que nos encontramos de primeras es absolutamente desolador. Y ahora veremos cómo solucionamos este problema en el que nos encontramos. Y un poco retomando las cuestiones que ha comentado Javi, es decir, esto ya lo vivimos en su momento en el Safe Harbor. Es cierto que en aquel momento, bueno, pues no se habían puesto en tela de juicio las cláusulas contractuales tipo, incluso existían modelos aprobados por diferentes autoridades de control, como era el caso de la Agencia Española de Protección de Datos, incluso para regular la relación entre encargados y subencargados, y a fecha de hoy volvemos a encontrarnos ese problema otra vez. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final de fondo, y un poco el debate jurídico por donde se encuentra, yo creo que en casi todas las empresas y fundamentalmente también en las propias autoridades de control, es qué solución se puede de alguna manera utilizar para que esto no vuelva a ocurrir. Es decir, de fondo lo que tenemos es que si se llega a otro mecanismo con un nombre muy moderno que de alguna manera sirva para poder regularizar los flujos de información, lo que nos podemos llegar a encontrar es que ese mecanismo vuelva a ser otra vez tirado atrás. Nos podemos encontrar que otra vez ese mecanismo, por decirlo de alguna manera, vuelva a ser rechazado por el Tribunal Europeo. Perdona, Dani. Sí. Te interrumpo muy rápidamente. Se había quedado la presentación estática, lo he tocado y creo que hemos dejado de compartir la presentación. No sé si puedes tomar el relevo y volvemos a la slide que estábamos. Sí, Toñi, sí, vamos a enviar la presentación por mail. También vamos a enviar toda la sesión grabada, ¿vale? Vale, muchísimas gracias, Dani, perdonad. No te preocupes. ¿Quieres que proyecte yo, Dani? Un segundo solamente y ya lo ponemos. Estos son problemas del directo que yo creo que todos tenemos. No hay ningún problema. Perfecto. Pues comentábamos que el problema al final, de alguna manera, la solución por la que optemos tiene que ser una solución duradera en el tiempo. Es decir, esperar a acogernos a un nuevo mecanismo que puede venir viciado desde el propio origen, como bien comentaba Javier, de alguna manera no nos va a aportar una seguridad jurídica plena al final, ¿no? ¿En qué panorama nos encontramos? Nos encontramos que al final lo que viene a decir el Tribunal Europeo es que, salvo que Estados Unidos cambie su normativa y aporte ese estándar de seguridad, no es desde el punto de vista de seguridad técnica, que por supuesto todas esas entidades que están adheridas al Privacy Shield lo aportaban sin lugar a duda, sino fundamentalmente esa seguridad jurídica sobre esos tips que el tribunal vuelve a manifestar, es decir, el acceso por parte de la propia administración y las propias instituciones de alguna manera indiscriminado, la imposibilidad de, como comentábamos, de poder ejercitar esos derechos y la falta de información, entre otros aspectos. Con lo cual, en lo que no se aprobara ese Privacy Act, esa norma de la que se lleva hablando desde varias administraciones atrás, ya en su momento en la administración Obama se empezó a hablar de ella, incluso el propio Trump de alguna manera también lo puso encima de la mesa, sí que tenemos estados
que al final tienen esa normativa específica y California, por ejemplo, es un ejemplo de, y valga la redundancia, es un ejemplo de ello, pero en lo que no haya esos límites, no solamente es una normativa de privacidad, sino de alguna manera un control judicial, por ejemplo, de los accesos a información, algo que ya está ocurriendo en la Unión Europea y que incluso en los propios sistemas de seguridad nacional que tenemos en España tiene que haber siempre ese respaldo judicial a determinadas medidas o encontrarse en el marco de una propia investigación, la realidad es que los mecanismos que nos podemos encontrar no serían válidos 100%. ¿Y esto cómo impacta realmente en el proceso de regularización, ante el problema que tenemos encima de la mesa todas las empresas y administraciones? Y digo todas porque es raro que nos encontremos una entidad que no tenga algún tipo de transferencia internacional de datos en la que no se encuentre Estados Unidos por medio. Hay un Microsoft, con lo cual en el momento que utilicemos este tipo de soluciones, si no tenemos un Google, si no tenemos alojada la información directa o indirectamente en un Amazon Web Services, tenemos un SAP, tenemos un Salesforce. Es decir, la mayor parte de los proveedores, directa o indirectamente, puede haber una transferencia internacional de datos a Estados Unidos. Y no tenemos que olvidar también las propias transferencias intergrupo, que es algo que en muchas entidades nos podemos encontrar. Al final, si nuestra matriz se encuentra en Estados Unidos o simplemente tenemos una entidad que forma parte del grupo que nos preste servicios, imaginemos, por ejemplo, temas técnicos o que pueda acceder potencialmente a la información, nos veríamos afectados también. Jurídicamente ya es algo que se ha puesto un poco de manifiesto esos días. La realidad es que el sistema perfecto no existe. Y el sistema perfecto no existe porque contractualmente, y lo comentábamos antes, no puedo obligar a un Estado en una relación entre empresas o entre particulares. Con lo cual, la realidad es que lo que podemos utilizar son los mecanismos que hay a fecha de hoy. Esos mecanismos que hay a fecha de hoy, aparte de pues el poder trabajar, como decía la comisionada presidenta de Berlín, ¿no? Bueno, pues oiga, si usted se trae los datos a la Unión Europea, no trabaja con ninguna empresa americana y solamente trabaja con empresas europeas que no tengan ningún tipo de relación con Estados Unidos, usted no tiene problemas. Bueno, esto que es una realidad y que, bueno, pues, y primero se perdona las personas, algo de perogrullo, pero de alguna manera no soluciona el problema real que tenemos las empresas, ya que no solamente es un tema de protección de datos, sino que también podría tener repercusiones incluso desde el punto de vista contractual. Esto es algo que varios proveedores de servicios ya recogieron en su momento sus propios contratos. En el caso de Salesforce, por ejemplo, venía a incluir dentro de esos clausulados un aspecto que decía que, oiga, si yo no puedo cumplir con la normativa en materia de protección de datos y no puede aportar las garantías para esos flujos de información que yo voy a tratar, esto podrá ser una cláusula de rescisión del propio contrato. Ahora, eso no implica que todo el esfuerzo previo que hemos realizado para amoldar nuestros sistemas, para poder explotar la información, es un gasto que ya se ha realizado y que viene otro gasto por delante, que de alguna manera viene el cómo vamos a explotar la información. Para que os hagáis una idea del impacto económico que esto puede llegar a tener, la propia Secretaría de Comercio de Estados Unidos venía a cifrar el impacto económico en 7,3, creo recordar, billones de dólares que puede realmente afectar. Con lo cual, estamos hablando, lógicamente, de proteger un derecho fundamental, pero también estamos hablando de un momento en el que la economía digital, en que los flujos transfronterizos de datos se han convertido en algo absolutamente interiorizado por las propias empresas. Con lo cual, tenemos un primer escenario, que es aprovechar esos países con un nivel adecuado de protección, teniendo en cuenta que ya hay determinados países que han dicho tenemos que revisar también la relación con Estados Unidos. Canadá ha sido de los primeros que se ha pronunciado para poder mantener el nivel adecuado de protección. Todos estos países, de alguna manera, tienen que también tener regulados las transferencias internacionales de datos. Con lo cual, si reconocen un mecanismo que no es válido para la propia Unión Europea, la realidad que nos podemos encontrar es que la empresa canadiense que presta servicios sea OK, sea compliance, pero que, sin embargo, esa normativa posibilite trabajar con determinados subencargados del tratamiento, por ejemplo, alojados en el caso de Estados Unidos, y no podamos trabajar con ellos directamente en el marco de la propia Unión Europea. Ante este problema, ¿cómo lo solucionamos? ¿Con qué mecanismos tenemos a fecha de hoy que podemos utilizar? El primero de todos es el consentimiento. Yo creo que si algo tenemos claro desde la plena aplicación del Reglamento General de Protección de Datos es que el consentimiento es la llave que todo lo abre, por decirlo de alguna manera, siempre y cuando sea libre, inequívoco, específico, entendible por las propias personas y no vaya en contra de los derechos de las
propias personas. Con lo cual, consentimiento explícito a la transferencia informado sobre los posibles riesgos que la persona puede llegar a tener, podría ser una fórmula de legitimarlo. ¿Qué problemática nos encontramos aquí? Pues un poco, la primera de todas es las condiciones para el consentimiento. Si yo lo que te estoy pidiendo es el consentimiento para realizar un tratamiento de datos con una transferencia internacional basado en Estados Unidos, no hay libertad real a la hora de prestar ese consentimiento, porque si yo me opongo o digo no consiento en que trates mis datos en Estados Unidos, la realidad que nos podemos encontrar es que o yo tengo una alternativa, con lo cual vamos a ese escenario que planteaba la Autoridad de Protección de Datos de Berlín, o ese consentimiento no es libre, porque al final si quieres esto, tiene que pasar por este aro, ¿no? Y por otro lado, el consentimiento tiene que basarse en un deber de información. Esto es algo que nuestro Reglamento General de Protección de Datos amplió en su momento con respecto a qué información había que facilitar, ¿no? Si recordáis ese cambio de las cláusulas un poco estándar que teníamos con nuestra LOPD y la directiva anterior, y qué información teníamos que facilitar, con lo cual, a priori por parte de las empresas es un escenario en el que hay que pulir mucho, ya no solamente desde el punto de vista legal, sino de cómo transmitimos el mensaje a nuestros clientes, porque bueno, parece que puede ser poco aplicable también desde el punto de vista de marketing y de comunicación el decir al usuario, usted consiente en que el gobierno de Estados Unidos puede acceder a cualquier información en cualquier momento de forma discriminada o indiscriminada, sin ningún tipo de control, y usted además no va a poder hacer nada. Claro, las probabilidades de que el usuario lea eso y se haga hacia atrás, pues realmente son muy elevadas, ¿no? Con lo cual es una opción que podemos valorar, que tiene un impacto real en las propias metodologías, en la propia implantación de cómo establecemos el check y fundamentalmente, de alguna manera, en qué alternativas les damos al propio cliente, al propio potencial o al propio empleado. Teniendo en cuenta además que esta traza tenemos que mantenerla más allá del tiempo y que este consentimiento puede ser revocado también en cualquier momento. Por otro lado, es cierto que el reglamento nos da otras excepciones a la prohibición de realizar transferencias internacionales de datos. Fundamentalmente, y aquí traemos a colación lo que ya decía el propio reglamento, es que la transferencia sea necesaria para la ejecución de un contrato entre el interesado y el propio responsable o para la ejecución de medidas precontractuales adoptadas a solicitud del propio interesado. Esta fórmula, a priori, podría cuadrar mucho más en determinadas relaciones que tengamos con las personas afectadas. Aquí hay un punto muy importante que hablaremos también al final de esta presentación, y es que a la hora de evaluar esas transferencias internacionales de datos que estamos realizando, tendremos que ver también el público objetivo al que nos vamos a encaminar, esas categorías de datos que se ven afectadas por esta transferencia, las finalidades y qué legitimación tuvimos en su propio momento, porque de alguna manera esa puede ser la clave para regularizar estas transferencias internacionales de datos. Otras de esas excepciones que marca el propio Reglamento General de Protección de Datos era que la transferencia fuera necesaria para la celebración o ejecución de un contrato en interés del propio interesado, entre el responsable y otra persona física o jurídica, con la misma salvedad que comentábamos anteriormente. Que la transferencia sea necesaria por razones importantes de interés público, por otro lado, que sea necesaria para la formulación, ejercicio y defensa de reclamaciones, proteger intereses vitales del interesado o de otras personas, o ese último punto que afectaría más desde el punto de vista de administración pública, que se realice datos de un registro público con arreglo al derecho de la Unión o de los Estados miembros. Si os dais cuenta, en todas estas excepciones para realizar esas transferencias internacionales de datos hay una coletilla común, y es que deba de estar debidamente justificado, que deba estar debidamente analizado y que se aporten garantías suficientes. Esto es algo que, independientemente de la vía por la que regularicemos esa transferencia internacional de datos, tenemos que tener en cuenta. Y es el mensaje muy claro que el Tribunal Europeo pone encima de la mesa. El cumplimiento no puede ser un papel que yo firmo entre dos partes, el papel lo aguanta absolutamente todo, y que sea un modelo directamente que nos valga para cualquier entidad. A veces solemos comentar el cumplimiento entendido como la composición del cumplimiento, de que el papel lo aguanta absolutamente todo, sino que tiene que ser un cumplimiento efectivo y real, que sea además exigible. Esto es algo que, más allá de las propias transferencias internacionales de datos, el propio reglamento y nuestra propia ley orgánica ponía encima de la mesa a la hora de elegir, evaluar a un proveedor. Por otro lado, lo que nos encontramos es
cómo regularizamos esas transferencias internacionales de datos con los mecanismos que tenemos a fecha de hoy. Y siendo conscientes de que parte de esos mecanismos van a ser evaluados por el Comité Europeo de Protección de Datos y por la propia Unión Europea. Con respecto a la parte relacionada con las transferencias internacionales de datos, esto era algo que en muchas ocasiones veníamos poniendo encima de la mesa. Estábamos utilizando unas cláusulas contractuales basadas en una decisión europea que venía de una directiva que a fecha de hoy no existe. Con lo cual, no se había llevado a cabo una actualización de esas cláusulas contractuales tipo por parte de la Unión Europea. Y por otro lado, había determinadas cuestiones que no podían ser aplicables o que la realidad de la exigibilidad de esas cuestiones contractualmente, como hemos comentado, era difícil de llevar a cabo. Ante esto, a fecha de hoy, lo que viene a decir el Tribunal Europeo y el pronunciamiento que están teniendo la mayor parte de autoridades de control, con esas salvedades que comentaba Javier y sobre todo además poniendo en cuarentena un poco esos pronunciamientos que ha habido, porque como veremos la realidad es que ninguna de las autoridades de control ha dicho qué entiende por garantías adicionales, ninguna se ha pronunciado directamente y todas de alguna forma lo que han hecho ha sido mirar a Europa, mirar a ese Comité Europeo de Protección de Datos para definir una estrategia conjuntamente. Con lo cual, a fecha de hoy, lo que sabemos es que podemos seguir utilizando las cláusulas contractuales tipo, incorporando esas garantías adicionales. Este mismo impacto vendría también en las normas corporativas vinculantes. Y en este sentido, tenemos que tener en cuenta que las BCRs, es cierto que tenían que ser actualizadas y es uno de los aspectos que incluimos en esas normas corporativas al estado de la legislación en cada momento determinado, con lo cual es un proceso de evaluación continua y esos procesos incluso de auditoría, pero hay una parte, igual que las cláusulas contractuales tipo, que habría que evaluar y habría que incluir con respecto a las transferencias en las que pudiera ser parte Estados Unidos, directa o indirectamente. Y este es un aspecto muy importante, porque en el caso de nuestros proveedores yo puedo tener muy claro dónde está el proveedor, dónde aparentemente puede tratar la información. Esto es algo que incluso nos ocurre a nivel corporativo. Cuando me prestan unos servicios desde la propia matriz o alguna de las empresas del grupo, lo que me dicen es, no te preocupes, tenemos un contrato de prestación de servicios intragrupo y ese contrato de acceso a datos intragrupo que a priori te va a aportar garantías, pero no te digo exactamente dónde van a ser tratados los datos, dónde va a ser tratada la propia información. Con lo cual, tendremos que hacer ese ejercicio, como veremos luego posteriormente. Siguen los códigos de conducta, junto con los compromisos vinculantes y exigibles entre responsable o encargado, para aplicar otra vez ese concepto de garantías adecuadas, garantías que vamos a ir repitiendo a lo largo de toda esta parte del webinar. A fecha de hoy, la realidad que nos encontramos es que no hay códigos de conducta, hay mecanismos de certificación junto con esos compromisos vinculantes, pero a fecha de hoy volvemos al mismo escenario, quizás porque esto era algo que no era previsible, porque no ha dado tiempo o porque estaba en el tejado de la Unión Europea avanzar en esa regularización de transferencias internacionales de datos. Y la última vía, que es recurrir a las propias autoridades de control y solicitar la correspondiente autorización administrativa. Y desde nuestro punto de vista, quizás esta es la opción a la que menos se va a recurrir. Fundamentalmente porque si yo acudo a la agencia española o a la CENIL o al Garante italiano y les digo, tengo una transferencia internacional de datos sobre la mesa, necesito una autorización para poderla realizar, lo que nos podemos encontrar es que el criterio de la autoridad de control, lógicamente, va a seguir ese pronunciamiento del Tribunal Europeo y lo que nos puede decir al final es esa transferencia internacional de datos es contra derecho, con lo cual no puedes seguir realizándola. Y en ese punto tenemos un problema no solamente desde el punto de vista de privacidad, sino incluso contractual, como estábamos comentando. Ante ese pronunciamiento y esa nueva autorización, recurro a mi proveedor y le digo, resolvemos el contrato, hablo con la matriz de mi grupo de empresas y les digo, los datos no pueden ser tratados en ningún momento por Estados Unidos, o podemos incluso encontrarnos que una entidad en España solicite esa autorización y esa autorización sea denegada por la agencia española e imaginemos, por ejemplo, que tenemos otra entidad del grupo que se encuentra en Italia y que el garante italiano de protección de privacidad y protección de datos le dé esa autorización para hacer esa transferencia internacional de datos. A priori es cierto
Y tenemos que tener en cuenta que las autoridades en materia de control, en materia de protección de datos, tienen ya un mecanismo facilitado por el propio Reglamento General de Protección de Datos, como es el mecanismo de coherencia, de cohesión, ese mecanismo por el cual determinadas cuestiones se pueden someter al Comité Europeo y discutir entre todas las autoridades de control, pero podemos encontrarnos que en una misma empresa, en una misma entidad, tenemos países que nos autorizan a realizar esas transferencias y otros que no nos autorizan a realizar esas transferencias internacionales de datos. Con lo cual entiendo que un poco en la operativa, aunque al final es el mecanismo que más seguridad jurídica nos puede facilitar a priori, porque tenemos esa autorización por parte de la autoridad de control, no exime del riesgo de que esa autorización pudiera ser revocada. Aquí tenemos que tener en cuenta, dentro de esa parte de malas noticias, que ya el Reglamento General de Protección de Datos vino a establecer la posibilidad de revisar las decisiones europeas de adecuación, algo que hasta antes de la plena aplicación del Reglamento General de Protección de Datos eran como una especie de autorizaciones sine die, es decir, nadie se planteaba que un país que tenía nivel adecuado de protección dejara de tenerlo. La realidad es que el reglamento ya lo contempla, igual que contemplaba la revisión del propio Privacy Shield, con lo cual podemos encontrarnos países con un nivel adecuado de protección que mañana dejen de tenerlo. Es cierto que es un escenario un poco peculiar y que a priori entendemos que no se va a dar, teniendo en cuenta los esfuerzos legislativos que se están realizando por esos países. El último, Japón, que adecúa su normativa en materia de protección de datos a la normativa europea. En el caso de Argentina se está llevando a cabo ese proceso de actualización de la propia normativa, el propio caso de Uruguay, y un poco por donde vemos que van todos los países que quieren adherirse a ese convenio 108 y 108 Plus, va precisamente en el sentido de adaptar no solamente los estándares que marca el Reglamento General de Protección de Datos, sino mecanismos reales de control. Recientemente el despacho está participando en la redacción de diferentes proyectos de ley en Latinoamérica, en el caso de Ecuador, El Salvador, en el caso de la realización del Plan Nacional de Costa Rica o en el caso, por ejemplo, de República Dominicana, y la intervención que estamos teniendo nosotros a nivel despacho en esas comisiones legislativas como expertos externos precisamente es en establecer esos mecanismos que puedan garantizar la exigibilidad. Uno de los temas que siempre se ha hablado con respecto a las transferencias internacionales de datos era cómo se controla realmente que la transferencia es ok. Es decir, yo tengo un documento firmado entre las partes, que tengo en mi sede aquí en España, por ejemplo, que me dice que todo está siendo ok. Incluso podemos decir que recurrimos a esa autoridad de control para que nos autorice la transferencia. Pero la realidad es que yo pierdo el control más allá de esas auditorías o esa evaluación del cumplimiento que me facilita el propio Reglamento General de Protección de Datos con respecto a los encargados de tratamiento. Yo pierdo el control sobre la información en el momento que llega al país. Una de las cuestiones que hemos venido debatiendo desde diferentes foros, incluso el propio despacho, a través de colaboradores, ha puesto encima de la mesa con iniciativas como la presentada en Costa Rica con respecto al sello iberoamericano de protección de datos a través del Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos, y es establecer un doble control. Es decir, que la autoridad de control del país donde yo voy a exportar los datos, de alguna manera, pueda velar por esas garantías. Es decir, si yo voy a hacer una transferencia internacional de datos a Colombia, que a fecha de hoy tiene ley de protección de datos, que tiene un reglamento de desarrollo, que tiene autoridad, la Superintendencia de Protección de Datos, dependiente de la Superintendencia de Comercio, de Industria y Comercio, que de alguna manera, pero no tiene nivel adecuado de protección, aunque está en ello, esa autoridad de control pueda estar vigilante directamente sobre cómo se están tratando los datos y que esas cláusulas contractuales tipo también sean aplicables y sean exigibles en el país donde los datos van a llegar. Comentábamos que jurídicamente puede ser de alguna manera cuestionable hasta qué punto las cláusulas contractuales tipo realmente aportan todas esas garantías con la sentencia que tenemos encima de la mesa, pero la realidad es que ahora mismo son los mecanismos que el propio Tribunal Europeo, con reservas, nos dice que podemos seguir utilizando. Y aquí yo creo que hay dos escenarios muy importantes. Transferencias internacionales de datos que ya previamente habíamos regularizado mediante las cláusulas contractuales tipo, y por otro lado nuevas transferencias
transferencias o transferencias que no hayamos regularizado en base a las cláusulas contractuales, es decir, simplemente habíamos regularizado teniendo en cuenta el Privacy Shield, que habrá que suscribir esas nuevas cláusulas. Y esto lo comento porque uno de los escenarios que podemos tener en cuenta es precisamente hasta qué punto esas cláusulas contractuales tipo podrían ser entendidas, y aquí entiéndase bien y entre muchas comillas, como una suerte de contrato de acceso a datos especializado o vitaminado, por decirlo de alguna manera. Al final es la relación entre un responsable y un encargado que se encuentra fuera de la Unión Europea, pero que me tiene que aportar no solamente esas garantías con respecto a los flujos internacionales de datos, sino también las garantías que establece el propio reglamento, la propia ley o que la propia empresa tiene que definir dentro de ese concepto de accountability. Con lo cual, aunque no tenemos un plazo de regularización de esas transferencias internacionales de datos, y lo que ha dicho el Comité Europeo y lo que están diciendo todas las autoridades de control es que la sentencia ya es plenamente aplicable. Aquí no tenemos un plazo de regularización como nos encontramos con el Safe Harbor, que bueno, pues la autoridad de control, la agencia española, nos envió a todos sendas cartas para pedirnos que adecuáramos esas transferencias internacionales y establecía un plazo para poderlo llevar a cabo. Si recordáis ese fin de año que tuvimos con la anulación del Safe Harbor, de tener que pedir cláusulas contractuales tipo, las problemáticas de los idiomas, las problemáticas además de cómo venían firmadas, pero nuestra autoridad entendía que el DocuSign, que era como firmaba, por ejemplo, Amazon, no aportaba garantías suficientes. Es decir, bueno, pues aquí no tenemos esa moratoria. Incluso el Comité Europeo, de alguna manera, la ha puesto por escrito en esas preguntas frecuentes que también analizaremos un poco más adelante, ¿no? Pero por analogía podríamos entender y podría ser defendible de alguna manera el mantenimiento de esas cláusulas contractuales tipo con garantías adicionales. Hay otro punto muy importante y es sobre cómo afecta realmente esta sentencia a las propias empresas. Uno de los principales miedos que hemos visto es qué ocurre con todo lo que teníamos antes. Es decir, si yo sigo en puridad lo que dice la sentencia, básicamente es que salvo que tenga otra causa de legitimación o de regularización de esta transferencia internacional de datos, tengo que sacar los datos, tengo que paralizar, tengo que inmovilizar el tratamiento de los datos, incluso de una manera activa por nuestra parte como responsables del tratamiento. Y la duda viene de qué es lo que qué tengo que hacer con respecto a lo anterior. Y ahí no debemos de olvidar que hasta la sentencia, aquello que se había realizado antes de la invalidación era correcto y cumplía con ese instrumento, con esa decisión europea. Con lo cual, nuestra preocupación tiene que ser, a partir de la sentencia, ¿qué hago con todo esto? Lo que viene a decir también la sentencia, como bien explicaba Javi, es que en el caso de no aportarse las garantías, los datos incluso tienen que ser devueltos, destruidos. Es decir, al fin y al cabo, esas cuestiones que el propio Reglamento General de Protección de Datos establecía con respecto a los encargos del tratamiento. Principales cuestiones que tenemos que abordar. Muchas veces, y aquellos que habéis asistido a webinars o a desayunos, cuando podíamos realizarlos de forma presencial en el despacho, nos habréis escuchado decir en muchas ocasiones, es que el Reglamento General de Protección de Datos lo que venía es a implementar un cambio de visión. Pasábamos de realizar directamente aspectos plenamente tasados, muy guiados por parte del propio legislador. Recordemos la parte de medidas de seguridad en el Reglamento de Desarrollo de la LOPD anterior, a un esquema más basado en esa accountability, es decir, la capacidad no solamente de ser bueno, sino de ser capaz de poderlo demostrar, y sobre todo en una metodología muy basada en el análisis de riesgo del impacto y a partir de ahí de la adopción de medidas para poder mitigar ese riesgo. Esa afirmación que en ocasiones hemos hecho, ¿no?, del reconocimiento de la mayoría de edad de las propias empresas. Yo ya no te pregunto si sigues o no sigues al pie de la letra de la norma. La norma lo que te dice es, oiga, usted ya es mayor de edad para tratar datos personales, con lo cual también tendrá que evaluar realmente qué garantías tiene que adoptar para que todo sea compliance. Y aquí el principal reto que nos encontramos es que ni la resolución, ni las autoridades de control, ni el Comité Europeo de Protección de Datos, ni siquiera el otro lado del charco, Estados Unidos, se ha pronunciado sobre qué medidas, qué garantías adicionales hay que aportar para que no sean menoscabados la protección de los datos ni los derechos fundamentales de las personas.
La realidad es que si leemos todos los comunicados que ha habido de las diferentes autoridades de control, algunos más agresivos, otros más conservadores, algunos pronunciándose a favor de Estados Unidos, otros pronunciándose a favor del Tribunal Europeo de Protección de Datos, no encontramos ni una sola mención a las garantías adicionales. Y eso es un problema que tenemos que solucionar. ¿Y cómo lo solucionamos? Mediante el análisis de esas transferencias internacionales de datos. Tenemos que implementar mecanismos que puedan posibilitar la obtención de la información de cara a evaluar la idoneidad del importador. Esto, si os dais cuenta, era algo que ya venía recogido en el Reglamento General de Protección de Datos. Ya decía que cuando yo iba a suscribir un contrato con un proveedor que podía tener un potencial acceso a datos o podía haber un potencial tratamiento de datos, entendiendo por tratamiento cualquier cuestión que yo haga con los datos personales. Es decir, el mero acceso, el mero mantenimiento, la explotación de esa información, y más teniendo en cuenta que pueden darse casos en los que el proveedor sea quien tenga los datos y yo ni siquiera acceda a ellos. Es decir, yo ni siquiera tenga un control sobre la propia información. En último término sí, porque al final la realidad es que el lucro o quien se beneficia de la explotación de esos datos soy yo como responsable del tratamiento, pero pueden darse casos en los que la gestión esté absolutamente externalizada. Y si os dais cuenta, el Reglamento General de Protección de Datos ya venía a hablar de la necesidad de evaluar a los proveedores. Pues de alguna manera, uno de los primeros pasos que tendremos que seguir es hacer esa evaluación de la idoneidad del importador, no solamente con respecto al propio cliente, a la propia empresa, sino también con respecto al país donde va a tratar o donde la normativa le es exigible. Eso es algo que ya contemplaba el considerando 109 del RGPD, que venía a decir que las cláusulas contractuales tipo tienen el contenido que tienen, en lo que la Unión Europea no las modifique, no las actualice, no haya una nueva decisión. Sí que tenemos que tener en cuenta que hay autoridades de control que ya han avanzado y han presentado cláusulas contractuales tipo adecuadas al Reglamento General de Protección de Datos. Estoy pensando en la autoridad danesa de protección de datos, pero salvo autoridades concretas no ha habido una decisión europea que avale esas nuevas cláusulas actualizadas. Pero lo que viene a decir, considerando 109, lo que viene a decir el Reglamento General de Protección de Datos es que sin modificar las cláusulas contractuales tipo, lo que sí que podemos hacer es que esas cláusulas sean parte de un contrato mayor, de que podamos establecer anexos a esas cláusulas donde se aporten esas garantías adicionales, siempre y cuando, lógicamente, no vayan en contra del contenido de las cláusulas contractuales tipo. Con lo cual, al final, lo que nos está diciendo el legislador a nivel europeo y lo que nos está diciendo el propio Tribunal Europeo al manifestar esas reservas con respecto a las cláusulas contractuales tipo, y entiéndase bien lo que vamos a comentar, es que las empresas tienen una capacidad de avanzar en sus propias cláusulas contractuales tipo. No en la modificación de lo ya existente, que es un cometido de la propia Unión Europea y de los mecanismos de control, sino en poder tener unas cláusulas o un contrato mucho mayor donde aportemos todas esas garantías que de alguna manera nos está exigiendo tanto el propio Tribunal Europeo como el propio legislador. Y para ello, fundamentalmente, lo que tendremos que hacer es evaluar todo lo que hay alrededor. Dentro de esa evaluación, nosotros un poco lo que hemos definido a nivel despacho y hemos traído aquí en esta slide, por si puede serviros de ayuda, es un poco los pasos que entendemos que hay que seguir. Es decir, por un lado, tenemos que hacer un ejercicio interno de revisión de los tratamientos que puedan verse afectados por transferencias internacionales de datos. El reglamento final lo que exige es una revisión continua, una fotografía dinámica. Ya no inscribimos ficheros como hacíamos antiguamente, sino que tenemos una fotografía, ese registro de tratamientos que tenemos que tener actualizados. En su momento, en el pasado, salvo que hubiera una modificación sustancial. Imaginemos, por ejemplo, que el fichero que teníamos escrito estaba en formato papel y fuéramos a tratar de una manera mixta o automatizada o hubiera una transferencia internacional, esa fotografía no se modificaba. Por otro lado, tendríamos que tener un contacto con el proveedor, pidiéndole qué es lo que van a hacer. Es decir, esto ya ha habido empresas, ya ha habido proveedores, creo que con OneTrust, a uno de ellos que ya se han pronunciado y han empezado a facilitar garantías adicionales, pero fundamentalmente el pedirles qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a hacer ellos. Y aquí, con respecto al proveedor, volvemos al escenario que estábamos comentando. No podemos olvidar que habrá proveedores externos,
habrá proveedores internos y habrá transferencias internacionales dentro de un mismo grupo. Por otro lado, la siguiente fase es analizar las garantías que me está aportando el proveedor o ese tercero en relación con la transferencia y la posibilidad de que le pidamos una información adicional. Aquí no basta con la firma de las cláusulas contractuales tipo, como hemos dicho, y deberíamos de ir a una metodología muy parecida al análisis de riesgos que ya el propio Reglamento General de Protección de Datos establecía y que hemos tenido que abordar tanto en el proceso de alguna manera de adaptación al Reglamento General de Protección de Datos como en el propio mantenimiento. De alguna manera es poder tener una matriz de potenciales riesgos desde el punto de vista legal, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista organizativo, donde podamos evaluar además el nivel adecuado y las garantías que aporta el propio Estado. Uno de los requisitos que establecía además el propio Tribunal Europeo y que las autoridades se han pronunciado al respecto. Otra cuestión es que, desde nuestro humilde punto de vista, al final la capacidad real que tiene una empresa de evaluar el nivel de protección de un Estado o de plantear determinadas modificaciones, entendemos que tendría que ser la propia Unión Europea, las propias autoridades de control, la que se pronunciara al respecto. Pero bueno, lo que establece el Tribunal Europeo es que nosotros tenemos que hacer esa evaluación. Junto con toda esa información, lo que tendríamos al final es un nivel de riesgo. Ese nivel de riesgo, igual que nos pasaría a la hora de realizar una PIA o a la hora de hacer ese análisis de riesgos, nos va a dar un riesgo que va a ser inherente a la propia transferencia. Ese riesgo inherente va a ser más o menos amplio dependiendo del país al que vayamos a transferir los datos y a partir de ahí el planteamiento de determinadas de esas garantías como contramedidas que puedan reducir ese riesgo o, llegado el momento, poder evaluar y decir voy a realizar esa transferencia. Todo eso, al final, lo que tiene que plasmarse, entendemos, es en esa adenda o en ese contrato mayor de garantías y donde se pueda recoger también ese análisis. Esto es algo que también nuestro reglamento ya posibilitaba, el pedirle al propio proveedor ese análisis de riesgos o esa evaluación de impacto sobre los tratamientos que va a realizar para nosotros. Y hay un punto importantísimo que sí que era una diferencia entre el Safe Harbor y el Privacy Shield y que nosotros de alguna manera tenemos que seguir aportando, y es el seguimiento de los servicios y de las garantías, así como la actualización de las mismas. El problema que nos podemos encontrar en el medio y largo plazo es que la Comisión Europea se pronuncie diciendo que hay que modificar las cláusulas contractuales tipo para adecuarlas. Y en ese momento lo que nos podemos encontrar es el volver a tener que negociar con nuestros proveedores esa actualización de las cláusulas contractuales. Con lo cual entendemos que dentro de esas garantías, una de las cuestiones que habrá que recoger es la futura actualización de esas cláusulas conforme a la propia normativa y a las propias decisiones de adecuación de la propia Comisión Europea. ¿Qué garantías deberemos de alguna manera plasmar? Pues creo que aquí hay un punto fundamental y es dentro de ese análisis de los posibles tratamientos y de cómo se ven impactados y al final también de qué fórmula vamos a utilizar para poder regularizar esa transferencia internacional de datos en el momento que nos encontremos, definiremos ese estatus en el que nos podamos sentir más cómodos. En el caso, por ejemplo, de empleados, esa transferencia, como comentábamos, podría ir en la base de la propia relación contractual con el propio interesado y tendremos que definir el deber de información que lógicamente tendremos que facilitar y dentro de ello qué riesgos realmente podemos encontrarnos. Esto es algo que hemos vivido en muchos casos en las empresas cuando desde la matriz en Estados Unidos se nos pedía información, en ocasiones estadística, sobre la tipología de empleados que tenemos. Sexo, religión, origen racial, étnico, etcétera, dentro de ese, o Facebook, por decirlo de alguna manera, a nivel internacional que podríamos llegar a tener. Y donde ya teníamos pronunciamientos de diferentes autoridades de control que entendían que era información absolutamente desproporcionada. UK ya se había pronunciado al respecto en su momento, diciendo que la fotografía era un dato desproporcionado, o teníamos la autoridad belga de protección de datos que entendía que el consentimiento en el ámbito empresarial y en el ámbito de los empleados no existía realmente, porque eso de que yo prestara un consentimiento libre a quien me está contratando y me está pagando a final de mes, pues bueno, pues de alguna manera lo llegaban a cuestionar. Con lo cual, una vez definido eso, tendremos que analizar qué garantías. ¿Y las garantías por dónde tienen que ir? Las garantías tienen que ir en la línea de esas cuestiones que el propio reglamento nos obliga como responsables del tratamiento, pero también de alguna manera tendríamos que intentar paliar esas, y dentro de la medida de nuestras posibilidades, esas carencias que establecía la propia sentencia. Es decir, por ejemplo, la parte de acceso a la información o que
el encargado del tratamiento me puede informar cuando hay una petición de información por parte de las autoridades de Estados Unidos. El cómo se van a realizar esos flujos de información, por ejemplo, qué medidas adicionales van a tomar ellos para salvaguardar el acceso a dicha información. Aquí tenemos que tener en cuenta que hay un aspecto muy importante, y es que la sentencia no solamente aplica a entidades en Estados Unidos, sino también a entidades participadas por matrices estadounidenses. Eso es muy importante porque la propia sentencia habla de Facebook Irlanda. Y esto es algo que muchas empresas, muchos proveedores de servicio, en su momento lo tomaron como una solución. Y esa solución básicamente era: yo me llevo los servidores a la Unión Europea, me los llevo a Irlanda, me los llevo a Alemania, me los llevo a diferentes países, que además estén gestionados por una entidad que se encuentre dentro de la Unión Europea, con lo cual, con eso, me evito el problema de la transferencia a Estados Unidos. La realidad es que al final, y lo viene a decir la propia sentencia, en tanto en cuanto esa entidad europea está participada y está obligada por la normativa estadounidense, el problema sigue siendo el mismo, con lo cual ya no nos bastaría con que el proveedor de servicios nos diga que los servidores están dentro de la Unión Europea. Eso será una medida adicional, será una garantía desde el punto de vista técnico, de cara a poder cumplir con las exigencias del Reglamento General de Protección de Datos, pero no sería en ningún momento una exención de la transferencia internacional de datos. Comentábamos esa parte de análisis de riesgos, la definición de plazos de revisión de esas garantías adicionales, de esos procesos de auditoría, algo que de alguna manera ya incluía el Reglamento General de Protección de Datos, y algo que entiendo que va a ser muy provechoso para las propias empresas. Es decir, nos encontramos en un momento en el que tenemos que abordar un cambio, que tenemos que abordar una regularización, que además entre medias tenemos la guía de cookies de la agencia, que tenemos esa última guía que también, pronunciamiento de la CNIL en Francia, sobre los plazos de conservación de la propia información. Es decir, que vivimos una vorágine en el ámbito de la privacidad, pero que de alguna manera hay un factor muy positivo, y es que nos va a servir para revisar, para auditar, para evaluar las cuestiones que en muchos momentos se quedan en un cajón. Es decir, lo que yo no cambie de proveedor, pues todo sigue exactamente igual. Bueno, pues esto también nos va a facilitar llevar a cabo este proceso de auditoría, nos va a facilitar también de alguna manera poder actualizar nuestro RAT, actualizar también los análisis de riesgos. La cuestión fundamental que comentábamos, es decir, la revisión sobre las categorías y finalidades de cada definición del proceso a abordar. Hay otro punto importante, y es que habrá determinados servicios donde el usuario, el cliente, el potencial cliente, el empleado, ya haya aceptado haya aceptado las reglas de juego para jugar con el mismo proveedor. Aquí tenemos que tener en cuenta que WhatsApp implica una transferencia internacional de datos. Es cierto, lógicamente, que hasta ahora se venía adherido al Privacy Shield. Es cierto, además, que nos encontramos con diferentes versiones de WhatsApp. WhatsApp normal, que utilizamos todos, con los cambios que se van implementando, y el WhatsApp empresarial, donde además ya tiene en sus propios términos y condiciones una serie de limitaciones de para qué se puede utilizar WhatsApp. Con lo cual, la forma en la que estamos contactando y estamos tratando la información también tenemos que tener en cuenta que pueda venir del propio usuario. Esto, por ejemplo, de alguna manera nos afectaría también a perfiles en redes sociales y la explotación de la propia información en redes sociales. Teniendo en cuenta además que tenemos que tener un proceso de identificación al propio usuario. Recientemente WhatsApp anunciaba que una de las nuevas funcionalidades en las que está trabajando es precisamente la posibilidad de instalar WhatsApp con un usuario determinado en diferentes dispositivos, y que en ese sentido el número de teléfono móvil no deja de ser más que un mero identificador. En una red social será el correo electrónico, en otras será el número de teléfono móvil, con lo cual deberemos de regularizar ese punto, pero teniendo en cuenta que el propio canal ya puede venir regularizado per se. Dani, sí. Tenemos 8 preguntas. No sé si quieres empezar ya el turno de preguntas y respuestas. Lo digo porque si no se nos irá un poco el tiempo, como digáis. Perfecto. Si queréis empezamos con las cuestiones y sobre todo para hacerlo ágil, como comenta Julia, que de las cuestiones que se pueden surgir, que además está muy relacionado con esas preguntas que vamos a ver de qué pronunciamientos ha habido de autoridades de control. Vale, tenemos, por ejemplo, Natalia Domínguez Peña nos lanza 3 preguntas. Te las voy leyendo y bueno, supongo que algunas ya habrás respondido. Vamos a ir viendo. Dice Natalia, ¿existe alguna posibilidad de que tanto la ISO 27001 e ISO 27701 podría usarse como garantía? O si la legislación americana no cambia, no sirve de nada.
La segunda pregunta que lanza Natalia, ¿quién sería el responsable de las pérdidas de los costes de licencias o acuerdos con proveedores y el extra coste posible en caso de encontrar proveedores que cumplan? Y la última que nos lanza Natalia es, ejemplo práctico, ¿qué pasaría con la transferencia de datos en empresas tipo Eventbrite, por ejemplo? Vale, pues si queréis un poco por y aquí Javi, en cualquier momento que las tienes interés también, con las tres cuestiones que Natalia pone encima de la mesa. La primera sobre las ISO. Las ISO siguen siendo instrumentos de autocertificación o de certificación que las entidades de alguna manera recurrimos a ellas para garantizar estándares de seguridad de la información. Esas ISO siguen siendo plenamente vigentes y de hecho al final es lo que el Reglamento General de Protección de Datos nos pide. Ya no nos habla de ese título octavo, si recordáis, del Reglamento de Desarrollo de la LOPDN, que me decía, ¿y cada cuánto hace usted las copias de seguridad? Y destruye o no destruye los documentos en papel, ¿no? Al final, ese estándar es una de las cuestiones que el propio grupo de trabajo del artículo 29 en su momento, incluso antes de la plena aplicación del Reglamento General de Protección de Datos, ya ponía encima de la mesa. ISO 27001, normas UNE, las TOMS de las que ya se hablaba en el caso de Alemania, u otros mecanismos de certificación. Eso sigue siendo plenamente vigente y era un valor añadido por parte de las empresas. La problemática es que aquí no se está cuestionando la seguridad de la información. Ese aspecto de seguridad de información ya lo tenemos cubierto con esa certificación. A mí no me cabe ninguna duda de que Google tiene implementados mecanismos de seguridad más que suficientes para cómo trata su información y la información como proveedor de servicios. Lo que se cuestiona en esta sentencia es la legitimación o el fundamento jurídico que posibilita la seguridad jurídica para poder hacer esa transferencia internacional. Con lo cual, esas ISOs lo que me van a permitir de alguna forma es que si dividimos la seguridad en jurídica, organizativa y de seguridad o técnica, me va a permitir acreditar esa última parte de la ecuación, esa última parte de la ecuación. Y para ese análisis de riesgos que estamos hablando específico para las transferencias internacionales de datos, ahí me va a mitigar completamente el riesgo. No, técnicamente, jurídicamente, el riesgo cero no existe, aunque yo lo haga todo perfecto, pero sí que al menos se va a reducir ese riesgo. Ahora, eso no nos serviría como solución desde el punto de vista jurídico. Si recordáis, para adherirse al Privacy Shield, había una parte que era acreditar la solvencia técnica en materia de seguridad de información, pero también de garantías desde el punto de vista jurídico, que son las que de alguna manera por parte del Tribunal Europeo se han puesto en entredicho. Con lo cual nos servirá para la parte de elección del proveedor, por supuesto, nos servirá para gestionar la parte técnica, brechas de seguridad, la parte de riesgos desde el punto de vista técnico, por supuesto, pero no sería una solución alternativa a las transferencias internacionales de datos. Había otro punto que comentabas que yo creo que es de los más complejos de solucionar, que es, bueno, ¿y qué hacemos ahora con los contratos que tenemos encima de la mesa? Claro, yo he firmado con un SAP un contrato que prácticamente parece una enciclopedia de lo grande que es, donde regulamos hasta el mínimo detalle y donde en muchas ocasiones pasamos a y pasa con muchos otros proveedores de servicios. Es complejo firmar ese acuerdo, pero ya es mucho más complejo el poder romper ese acuerdo, ¿no? Y hay otra serie de responsabilidades derivadas que no son solamente desde el punto de vista de privacidad, sino que básicamente es, oiga, si usted no puede tratar datos, no tiene un mecanismo que lo regularice, no tiene una posibilidad de aportarme garantías suficientes, usted no me puede prestar servicio. Pero tengo muy buena infraestructura, sí, pero no me puede prestar el servicio, con lo cual el objeto del propio servicio podría ser imposible y a partir de ahí la propia resolución. Y aquí hay una parte de costes, es decir, ya en muchas ocasiones, y aquí tenemos que revisar los contratos con nuestros propios proveedores, y lo que venían a decir los contratos en las cláusulas relativas a datos, con respecto incluso a la posibilidad de auditar al proveedor o la parte de evaluación de riesgos o de impacto, lo que recogía el proveedor es que perfecto, usted como responsable del tratamiento podrá realizar estas evaluaciones. Ahora, los costes adicionales que impliquen estas auditorías o esta evaluación corren por su parte. Con lo cual, aquí lo que tendremos que estar es también al contrato que hemos firmado. Y en cuanto a la rescisión del contrato, pues al final lo que tendremos que acudir es a las propias cláusulas de rescisión que establece la propia normativa y luego después analizar cada propio contrato, o bien para poner en stand-by, que puede ser una opción, o bien de alguna manera el poder limitar. Sabiendo que si hay una entidad estadounidense, en el momento que entre en la ecuación,
realmente, salvo que se afirmen o cambie Estados Unidos su norma, que a priori entendemos que va a ser un poco complejo, o se aporten garantías adicionales y esos mecanismos que hemos comentado, la realidad es que el servicio, bueno, pues habría que buscar la fórmula para que o pase a una entidad directamente independiente, que no tuviera ningún tipo de posibilidad de acceso ni relación con la matriz, lo cual incluso desde el punto de vista contractual puede antojarse complejo, pero sí que al final va a ser el propio contrato el que nos lo va a poner. Y hablabas de Eventbrite, pero esto es algo que también podemos tener con otros proveedores. Esto ya lo sufrimos, si recordáis, con el Safe Harbor y determinadas aplicaciones de mensajería, donde había algunas que incluso dijeron, pues oye, yo no voy a firmar nada, con lo cual esperaré. Bueno, pues ahí también era una decisión a nivel empresa de qué íbamos a hacer. Esto ha ocurrido también con el MailChimp, si recordáis. Bueno, pues en este tipo de cuestiones yo entiendo que junto con esa posible transferencia, teniendo en cuenta que aquí sí que hay una relación directa con la propia persona cuyos datos vamos a pedir y vamos a utilizar, sí que podría estar basada en una de esas excepciones en las que el propio usuario sea parte de la propia relación contractual precontractual, o que de alguna manera puedan ser informadas y que pueda ser consentido, ¿no? Con lo cual, a lo mejor ese tipo de aplicaciones podría tener, con la complejidad de informar sobre todos estos aspectos, pero sí que podría tener un poco más de cabida. No sé si, Javi, si quieres comentar algo más al respecto de estas cuestiones. No, simplemente, muy brevemente, al hilo de la anterior cuestión, la de quién asumiría los costes que se pueden derivar de la terminación del acuerdo, como bien comentaba Dani, es muy importante que tengamos en cuenta que no se ha producido un incumplimiento por parte de los proveedores. Es decir, agarrarnos a cualquier cláusula que prevea la resolución del acuerdo en caso de incumplimiento podrá ser fácilmente opuesto por la otra parte. En realidad aquí lo que se ha producido es más bien un incumplimiento por una causa de fuerza mayor. La realidad es que ha ocurrido una circunstancia que, como decía muy bien Daniel, impide el cumplimiento del objeto del contrato. Es decir, no podemos pretender que acepten que nos desliguemos del acuerdo a causa de un incumplimiento que no ha existido. A priori no ha existido, o por lo menos no se ha demostrado, sino que lo que está ocurriendo es que se prohíbe que determinados proveedores establecidos en determinados estados, como es el caso de Estados Unidos, presten servicios que afecten a datos que sean objeto de protección por el Reglamento General de Protección de Datos. Por lo tanto, no pueden prestar el servicio. No es que haya existido un incumplimiento, como decíamos, sino que ha surgido una circunstancia que impide el cumplimiento del objeto del contrato. Y ante eso es ante lo que se tiene que buscar el mecanismo que desencadene la rescisión del acuerdo. Hay un punto importante para terminar estas preguntas, que si bien comentábamos que la solución de Berlín pues, era como la más sencilla, ¿no? Atajado el problema, no hay problema. La realidad es que esto también tiene un impacto que las propias autoridades no se han pronunciado aún, incluso a efectos de competencia. Es decir, al fin y al cabo, con ese criterio que comentaba Berlín, lo que estamos es limitando la acción de la libertad de contratación con empresas situadas en Estados Unidos o un ataque directamente al propio libre mercado. Entonces, de alguna forma, es un punto que entendemos que dentro de esos pronunciamientos que tengan que realizarse, donde no cabe la prohibición explícita y taxativa, de alguna manera habrán también de poderse contemplar, ¿no? Vale, ahora vamos con la pregunta de Pilar Pascual, que nos lanza dos. Dice, ¿hasta qué punto las excepciones del artículo 49.1b y c son aplicables cuando dicen que la transferencia sea necesaria? Ya que creo que siempre puede decirse que trabajes con un proveedor europeo. Por otro lado, si estas transferencias no son ocasionales sino recurrentes, podemos aplicar estas excepciones. Y después nos pregunta Pilar, ¿dónde está Pilar? ¿Cuáles pueden ser esas garantías adicionales si al final los datos pueden ser accesibles por los servicios de seguridad americanos? Yo creo que un poco con las dos primeras cuestiones que comenta Pilar. El problema fundamental o la solución que nosotros intentamos aportar es esa evaluación del propio proveedor. Es decir, hasta qué punto realmente es un servicio esencial o yo necesito realmente hacer esa transferencia. Imaginemos, por ejemplo, una entidad que venga participada, que la matriz se encuentre en Estados Unidos o que tenga determinados servicios, donde
Por ejemplo, estamos sujetos a la normativa, imaginemos sector financiero, bancario, y estamos sujetos a la normativa en materia de prevención de blanqueo de capitales. Y donde tenemos que tener, hablamos también de una cuarta, quinta directiva, que cada vez vamos teniendo nuevas indicaciones del propio SEBLAC, etcétera, y donde tenemos que analizar, incluso de manera conjunta dentro del grupo, esas posibles riesgos desde el punto de vista de prevención de blanqueo de capitales. Aquí la realidad es que yo utilizo determinadas herramientas y procedimientos a nivel del grupo. En ese caso, entiendo que sí que podría estar dentro de ese servicio esencial y de cómo se está realizando ese propio análisis, ¿no? Ahora, hecha la ley, hecha también la trampa, entre comillas, es decir, oiga, hasta qué punto realmente lo que usted quiere hacer no lo puede hacer a través de una herramienta que esté dentro de la Unión Europea. Y todos utilizamos Teams, utilizamos Zoom, utilizamos Skype, pero todas las herramientas para poder hacer teleconferencias, videoconferencias, ahora que pues con la situación triste que vivimos derivada de la pandemia, bueno, pues el teletrabajo, ¿no? Ha supuesto un cambio muy importante, ¿no? Y que de alguna manera son las herramientas que estamos utilizando. Siendo realistas, todas ellas, o la mayor parte de ellas, se ven afectadas por una transferencia internacional de datos. ¿Es esencial el utilizar un proveedor, por ejemplo, de correo electrónico Microsoft? Bueno, pues yo ahí en esa ponderación lo que tendré que evaluar es para lo que yo necesito y dentro de la relación con el propio cliente y dentro de la relación operativa, la realidad es que quien me aporta esas garantías también desde el punto de vista no solo jurídico, sino también empresarial, es este proveedor. ¿Vale? Por eso no basta con, es algo que ya decía el propio Reglamento General de Protección de Datos previamente, ya no basta con que yo elija un proveedor a precio, sino que tiene que aportarme esas garantías de cumplimiento. Y eso es donde podré sustentar esa necesidad de utilizar ese proveedor o ese flujo de información. Habrá transferencias internacionales de datos, por ejemplo, derivadas de esa protección de intereses vitales del propio interesado o, por ejemplo, derivados de la propia acción. Si usted debe viajar a Estados Unidos, pues lógicamente tengo que compartir datos derivados de los propios seguros, tengo que compartir determinada información. Pero la clave nos la va a dar, por contestar de una forma clara, nos la va a dar ese análisis de riesgos, ese análisis de la propia transferencia y, lógicamente, del proveedor que implica la transferencia. Con lo cual, con esto, yo creo que la primera y segunda cuestión que planteaba Pilar, yo creo que queda más o menos. Con la tercera cuestión, a ver, la realidad que nos encontramos es que, y lo hemos comentado en algún momento en este webinar, no hay una solución jurídicamente 100% compliance. Porque en lo que Estados Unidos no cambie su normativa, no la de privacidad, que la apruebe, sino algo que es mucho más complejo, entendemos, que es su normativa en materia de seguridad nacional, la realidad es que no se va a dar cumplimiento 100% a las exigencias que establece el Reglamento General de Protección de Datos. Eso es una realidad. Es decir, en el momento que la NSA, que FBI, que CIA, que es todo esto que parece, ¿no? Que estamos poco menos que en una película de ciencia ficción metidos, ¿no? Y que hablamos de agencias de seguridad, ¿no? Pero la realidad es que en lo que eso no cambie, en lo que no se aporten garantías adicionales, en los que esa autoridad de control o ese defensor del pueblo de alguna manera no tenga una capacidad de independencia, de alguna manera de la rendición de cuentas, y en lo que no se salvaguarden esos aspectos, las garantías 100% no se van a dar. Ante eso, la opción A es directamente es algo de Estados Unidos, con lo cual tiene un impacto a nivel corporativo, a nivel proveedores y en todos los niveles prácticamente. O la opción B es utiliza los mecanismos que a fecha de hoy se han declarado válidos con reservas y aporto unas garantías adicionales, aporto unas cláusulas adicionales para, de alguna manera, mitigar esos riesgos. ¿Por dónde pueden ir un poco esas garantías? A las que nuestras autoridades de control no han puesto nombre, ¿no? Pues al final lo que tenemos que analizar son los riesgos. ¿Qué riesgos tenemos? Por ejemplo, en relación con la contratación y subcontratación, en relación con el acceso a datos por parte de las autoridades americanas, en relación con la información que nos tienen que facilitar a nosotros como responsables del tratamiento. En relación también, por ejemplo, con la forma de hacer efectivos los derechos de las propias personas. Habrá información que no se le pueda facilitar a la propia persona, y ahí comentamos esta analogía con la normativa de prevención del blanqueo de capitales. Lógicamente, entiéndase como que ese análisis jurídico, de alguna manera, tenemos que contemplar todos esos escenarios, pero la normativa de prevención del blanqueo de capitales me exime de informar, lógicamente, a la persona que es sospechosa de blanquear dinero, de decir, oye,
no te preocupes, pero voy a comentarle a Black que potencialmente puede ser que estés blanqueando algo de dinero, ¿no? Pues igual que hay esas excepciones, también de alguna manera el poderlas contemplar. Relacionado con las garantías, por ejemplo, con respecto a la subcontratación. Una cláusula de actualización de esas cláusulas contractuales tipo. Cuestiones relacionadas también desde el punto de vista indemnizatorio. La posibilidad de recuperar el control sobre la propia información o en qué países se van a tratar los datos. Al final, esos riesgos que de alguna manera se van a analizar o se van a levantar la mano con respecto a la propia sentencia o con respecto a las propias exigencias del reglamento, y esas carencias, el poder tomar medidas que lo pudieran mitigar. Y una última cuestión, por no alargarme mucho en esta pregunta, que tenemos que tener en cuenta, y es que, y ya lo ha comentado Javier en algún momento y lo he comentado yo también, que es que esta sentencia es un aviso a navegantes. Ha salido de Estados Unidos, pero si tenemos en cuenta lo que está diciendo la sentencia con respecto a Estados Unidos y pensamos en una transferencia internacional de datos a China, lógicamente incumple exactamente lo mismo que podría incumplir la transferencia a Estados Unidos, solo que además no había un mecanismo que garantizara. Y lo que nos dice la sentencia es evalúe caso por caso, evalúe país por país, con lo cual, para anticiparnos y poder ponernos la tirita, y perdón por la expresión, antes de producirnos la vida y estar preparados para lo que puede venir por delante, si hacemos ese análisis, si a partir de ahí mitigamos esos riesgos, estaremos preparados para poder justificar transferencias que estamos realizando a fecha de hoy, no solo a Estados Unidos, sino a otros países, y poder adoptar medidas que, en caso de haber un requerimiento por parte de la autoridad de control, nos puedan posibilitar el acreditar nuestro nivel de cumplimiento. Respecto a esas medidas concretas, es indudable que habría que analizarlas caso por caso y siempre atendiendo a esa evaluación que se ha realizado previamente. Nosotros con algunos clientes, algunos de vosotros estáis incluso aquí en este webinar, ya hemos explorado esa vía y ya antes de la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, bueno, atendiendo a los pronunciamientos que había, ya establecimos mecanismos reactivos para intentar protegernos de la Patriot Act o de Cloud Act. A día de hoy, en la práctica sí se han demostrado mecanismos eficaces, ¿vale? Lógicamente para nosotros es una vía que tenemos que seguir, que tenemos que analizar y que indudablemente vamos a desarrollar porque entendemos que nos da una base sólida para poder continuar por este camino, porque sí que consideramos que en la práctica ha demostrado que es un mecanismo útil para poder llevar a cabo estos flujos de datos, ¿vale? Lo que pasa es que estandarizar cualquier tipo de solución en este sentido a día de hoy es muy arriesgado, ni siquiera el Comité Europeo de Protección de Datos se atreve a hacerlo. Pero sí es verdad que, bueno, que sí que existen mecanismos reales, medidas prácticas que sí que minimizan o por lo menos llevan a una relativa zona de confort estos riesgos que efectivamente ha denunciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Vale, pues vamos con las últimas preguntas que tenemos. Estaba Santiago. Santiago Vázquez Graña nos pregunta, ante el silencio del EDPB y de las autoridades de control, ¿tenéis alguna idea o recomendación sobre qué tipo de medidas adicionales se deben implantar? Es lo que acabamos de comentar. Al final, estas medidas tienen que analizarse caso por caso, pero bueno, sí que existen una serie de medidas, de acciones que sí que se pueden llevar a cabo. Y también, y sin olvidar que esta obligación corresponde al exportador de la información, pero también al importador de la información. Es decir, no olvidemos que también estas medidas pueden venir dadas directamente por el proveedor de servicios, por el importador de la información, y que también, teniendo en cuenta que tenemos una relación contractual con ellos que es susceptible de que se vea concluida a raíz de esta resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que también exijámosles esfuerzos por su parte, que lógicamente habrá que evaluar su eficacia real, que no quede en un compromiso vacío o en buenas prácticas, pero que también por parte de los proveedores estadounidenses en este momento o de cualquier lugar más adelante nos aporten esas garantías o esas medidas adicionales que nosotros podremos valorar si son suficientes o no.
Hay un punto muy importante con respecto a todo lo que estamos hablando, y es que precisamente si algo puso de manifiesto el Reglamento General de Protección de Datos es que, por desgracia, fórmulas mágicas no existen. Es decir, esa fórmula que me servía para regularizar todo directamente, ese consentimiento que me abría absolutamente todo ese de información, no existe realmente. Con lo cual, de ese análisis es de donde vamos a poder tener realmente la solución concreta. Hemos hablado de garantías jurídicas, organizativas, técnicas, hemos hablado de la posibilidad de establecer auditorías reales y factibles, de establecer un proceso internamente también de revisión de los proveedores. Creo que esto es un tema fundamental y que muchas entidades abordaron en el proceso de adecuación al Reglamento General de Protección de Datos o dentro del mantenimiento, ¿no?, y la revisión continua, que tiene que ver también con tener un procedimiento de contratación de proveedores y de garantías que haya que pedir desde el inicio. Es más sencillo que si yo voy a firmar con un nuevo proveedor, antes de firmar y de comprometerme, me aporte todas las garantías que yo le pida y que directamente luego después poder modificarlo. Y también entendemos que muchos proveedores, sobre todo esos grandes que estamos hablando, son los primeros interesados también en poder aportar una solución jurídica a este problema. Por eso comentábamos dentro de esas diferentes fases también el pedir información al propio proveedor y realizar ese análisis de riesgos desde el punto de vista de transferencia internacional, donde también evaluemos la tipología de datos y las categorías de interesados. Empleados será más sencillo para determinadas cuestiones. Desde el punto de vista legal podemos encontrarnos la problemática de luego después cómo facilitamos esta información, por ejemplo, a los propios empleados o cómo la compartimos con la representación sindical o miembros del comité de empresa, por ejemplo. Es decir, no hay una fórmula mágica que de repente regularice todo firmando un documento. Habrá que realizar ese análisis como estamos comentando. Y ya la última pregunta viene de Toñi y nos dice, si se firma un contrato de encargado de tratamiento con Google o Amazon de Europa y en ese contrato no aparece nada de que vaya a realizar transferencias internacionales, se entiende que no va a haber flujo de datos con la matriz, ¿no? Entonces, ¿sería válido? La principal problemática aquí, Tony, que nos encontramos es que ese contrato no es real. Es decir, Google puede decir, Apple o el que fuera, incluso en los medios lo hemos visto mucho, ¿no? Cuando el gobierno de Estados Unidos le pedía a una gran tecnológica información y lo que decía esa gran tecnológica es, no, yo no te voy a dar los datos. Perfecto, pero la realidad es que la normativa, toda esa normativa que ha estado citando Javi, obliga a dar la información al propio gobierno de Estados Unidos en tanto en cuanto haya una entidad que esté dentro o en tanto en cuanto la matriz esté en Estados Unidos. Esa fue un poco la fórmula mágica que intentaron buscar determinados proveedores, que era, tengo una sociedad en Europa, tengo los datos en Europa, con lo cual, bueno, conforme al principio de territorialidad, estaría cumpliendo. El problema es que la sentencia va un paso más allá. ¿Qué tipo de accesos puede haber sujetos a estas transferencias internacionales de datos? Yo creo que hay dos puntos muy importantes. Puede haber transferencias derivadas del propio servicio, que cuando tenemos un prestador de servicios que nos ofrece un mantenimiento 24/7, 365 días al año, la realidad es que al final el mantenimiento o el potencial acceso a información dentro de ese servicio puede venir de diferentes países dependiendo de la zona horaria. Es decir, y aquí me da igual que estemos hablando de teleoperadores, que estemos hablando de un mantenimiento informático o de otro tipo de cuestiones, con lo cual puede haber un acceso potencial. Si veis, por ejemplo, las cláusulas que puede facilitar un Salesforce o un Amazon, pues al final el listado de sociedades y de países que pueden llegar a actuar en un momento determinado es muy elevado. Y luego, por otro lado, también puede venir de una petición expresa de esas autoridades que estábamos comentando a la propia entidad estadounidense, con lo cual ya no estaría ni siquiera ese potencial acceso a datos dentro del propio servicio, sino un paso más allá. La conclusión de todo esto es que, salvo que la entidad no tenga ningún tipo de participación, ningún tipo de sujeción a Estados Unidos, a nivel de todo el grupo, y tenga toda la información, o sea, la solución que decía Berlín, al final, que todo esté dentro de la Unión Europea y sujeto exclusivamente a la normativa europea y que no haya entidades fuera de la Unión Europea en países donde pueda haber ese potencial acceso a la información, la realidad es que estaríamos sujetos a esta sentencia y, por tanto, a poderlo regularizar. Hay un punto que sí me gustaría comentar antes de terminar, y si no sé si hay alguna pregunta más, y es que muchos de vosotros nos habéis hecho llegar directo e indirectamente, es bueno, qué riesgos sancionatorios, junto con esas sanciones que comentaba Javi, que podemos llegar a tener, qué riesgos reales tenemos por parte de las autoridades de control de que nos pidan esta información. Es decir,
si vamos a tener requerimientos de información como tuvimos en su momento con el Safe Harbor o no. Tenemos que tener en cuenta que en su momento con el Safe Harbor existía esa obligación de notificar ficheros. En esos ficheros se hacía mención a las transferencias internacionales de datos y a la fórmula en la que estaban regularizadas, con lo cual nuestras autoridades de control podían pedirnos regularizar las transferencias que tenían conocimiento previamente. La realidad que nos encontramos ahora es que no tiene esta información la autoridad de control, con lo cual podríamos recibir requerimientos de información. Está dentro de los planes de oficio que las autoridades de control podían llegar a realizar, incluso de esos requerimientos de información, pero sería una información que nosotros tendríamos que facilitar directamente a la propia autoridad de protección de datos. Sí que un poco lo que preveemos es que las autoridades, no podemos decir que no vaya a haber requerimientos de información y que no vaya a haber inspecciones, pero sí que de alguna manera bueno, pues que también intentarán buscar esa solución directamente conjunta antes de iniciar todas esas labores de inspección. ¿El riesgo por dónde viene? El riesgo viene derivado de otros incumplimientos o de otros riesgos, valga la redundancia, en materia de protección de datos. Es decir, si tenemos una brecha de seguridad mañana en el que se vea afectado cualquiera de estos proveedores y tengamos que facilitar información sobre el proveedor, directamente el requerimiento de información de la agencia no va a venir sobre si utilizamos WhatsApp o Facebook, que recientemente además ha tenido alguna que otra caída del servicio, sino que directamente lo que va a venir es, oiga, usted me está diciendo dentro de esta gestión de esta brecha de seguridad que aporta determinadas garantías, me aporta información sobre el proveedor, me aporta información sobre cómo ha sido solucionado y ahí salta que hay una transferencia internacional de datos. Con lo cual, no es tanto, entendemos que es una cuestión que directamente nos vayan a pedir, que no pueden hacer, sino es más dentro de otras posibles incidencias, otros posibles requerimientos o que alguien, como pasó con el señor Max Schrems, que ejercite su derecho de acceso y que ahí tendríamos que poder llegar a facilitarle esa información. Con lo cual, aunque a priori no haya esas inspecciones de oficio, aunque a priori no se prevé esa serie de requerimientos de información a todas las entidades, sí que en cualquier momento nos lo podrían pedir derivado de otros procedimientos. Muchísimas gracias, Daniel. Creo que no nos dejamos ninguna pregunta en el chat. Si alguien tuviera dudas, por favor, puede encender el micrófono y directo preguntarle a Daniel o Javier su pregunta. Si no, vamos a dar como concluida la sesión. Muchísimas gracias. Agradecer a todo el mundo por estar aquí con nosotros, el interés. Os animamos a que nos sigáis por redes sociales, en Twitter, en LinkedIn, incluso Instagram. Solemos estar actualizando notas informativas, publicamos informes cada día. Así que muchísimas gracias y nos vemos. Muchísimas gracias a todos. Os iremos informando de novedades en este sentido y a través de nuestras newsletters, a través de nuestras comunicaciones y en breve pues también os mantendremos informados sobre esa nueva guía, ese nuevo capítulo que tendremos que abordar, esa nueva guía de cookies con ese plazo 31 de octubre que también nos va a tener entretenidos estos próximos meses. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.